Sí, gloria a Dios. Paz de Cristo. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por el privilegio que nos concede de estar una vez más en este lugar donde hemos venido a adorar y glorificar el dulce nombre de Jesús. Hermano, Dios bendiga a cada uno de ustedes que a través de este medio están en su casa y que hemos venido transmitiendo ya por algunas semanas. Quiero decirles que gracias a Dios es un privilegio y es un honor el poder compartir la palabra de Dios y que ustedes abran las puertas de sus hogares, así también como las puertas de su corazón. Dios bendiga a las personas que también, ¿verdad?, ahí están en sus hogares acompañándonos en esta actividad. Dios les bendiga y esperamos que en esta tarde el nombre del Señor sea glorificado y que la palabra de Dios, aleluya, así como ha sido predicada en estos días, continúe predicándose en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por ello le damos la honra y la gloria a Dios. Es una bendición grande que tenemos. Estábamos meditando en estos días cuántas veces se nos predicó, cuántas veces se nos dijo: hermano, aproveche las actividades, procure de venir al culto, haga todo lo posible. Pero muchas de las veces hicimos caso omiso. Pero yo quiero decirle que en estos días, aunque no estamos juntos en esta casa de oración, de todas maneras sentimos como si estuviéramos, porque la Biblia dice que estamos unidos en un mismo espíritu, estamos unidos en una misma fe, estamos unidos en una misma esperanza y sobre todo, gloria a Dios, tenemos al Señor Jesucristo, el cual nos une, en el cual fuimos comprados y lavados con su preciosa sangre. Dios bendiga el grupo de alabanza que hoy nos acompañó. ¿Qué deseamos para ellos? Ahí desde su hogar puede bendecirles y decirles que Dios les bendiga. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a meditar por un momento en la palabra de Dios. El tema que hoy nos ocupa es uno de los temas más sobresalientes de toda la Biblia. Sí, ¿por qué es uno de los temas más sobresalientes? Durante estos días, gloria a Dios, hemos predicado sobre el tema del arrepentimiento. Hemos predicado sobre el tema de la conversión. Hemos predicado sobre el tema del nuevo nacimiento. Y hemos estado siendo movidos por Dios para mirar uno de los temas, inclusive, que pudiéramos decir que hasta mantiene cierta controversia. Si hablamos de la conversión, si hablamos del nuevo nacimiento, si hablamos del arrepentimiento, pues son temas en los que coincidimos la mayoría de los grupos evangélicos. Pero cuando hablamos del bautismo, se presenta una diferencia y queremos presentar en esta tarde nuestro punto de vista y lo que hemos entendido a través de las Sagradas Escrituras sobre el tema del bautismo en agua y el nombre de Jesucristo. Ese es el tema que vamos a tratar en el nombre del Señor. Y si usted está ahí en su hogar, quiero invitarlo como texto, ¿verdad?, inicial o de partida. Está ahí en San Marcos capítulo 16. Para la honra y la gloria del Señor vamos a estar orando y vamos a estar dejando que la palabra de Dios y el Espíritu Santo, ¿verdad?, fluya en nuestras vidas para que este tema sea de grande bendición para nosotros y pueda ser también de mucha bendición para aquellos. Yo sé que algunas personas o algunos hermanos, ¿verdad?, están batallando para entender el concepto bíblico del nombre. Pero en el nombre de Jesucristo hoy vamos a tratar de compartir con ustedes donde la palabra del Señor dice en Marcos capítulo 16 de la siguiente manera: finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será
condenado. Oramos a Dios y le pedimos la dirección de su Espíritu Santo. Bendito Dios, te damos la gloria y la alabanza, Señor, la cual solamente a ti te pertenece, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por el privilegio y el honor que nos da, Señor Jesucristo. Aquí estamos delante de ti, honrándote, glorificándote y ensalzando tu nombre, pidiendo, Señor, que nos bendigas, pidiendo, Padre Celestial, que nos des esa gracia, Señor, que solamente fluye de ti. Pon palabras en mis labios y dame sabiduría para hablar de tu bendita palabra, Señor. Glorifícate, Padre Celestial. Te honro, Señor, en esta tarde y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que nos están siguiendo a través de este medio. Gracias, Señor. Bendice las personas también, Señor, que han estado escuchando tu palabra. Bendice sus vidas, sus hogares, y permite que este tema que hoy vamos a tratar, Señor, lleguen a un entendimiento y a una decisión de una de las decisiones más importantes, Señor, que debe de hacer el ser humano. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos, Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Siéntense, por favor, ¿verdad? Los que están ahí en sus hogares y nos acompañaron, los que se pusieron de pie o los que se hincaron, Dios les bendiga. Tomen sus lugares. Cuando hablamos nosotros del bautismo, quiero decirle algo que siento de parte de Dios compartirle. Yo me bauticé cuando tenía 18 años, en un día 11 del mes de marzo de 1971. Por la gracia de Dios hemos caminado 49 años sirviendo a Dios, buscando la manera de agradarle en nuestra manera de vivir y tratando, oiga bien, tratando de buscar el rostro de Dios cada día. No ha sido fácil, pero tampoco imposible, porque cuando tú buscas la ayuda de Dios, la fortaleza de Dios, Dios te da la oportunidad y Dios te da la ayuda para que tú puedas servirle. Cuando menciono esto, lo menciono porque en ese día 11, el día 11 de marzo del 71, fue invocado el nombre de Jesucristo al momento de ser bautizado. Basado en lo que hemos leído, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando el Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo es un acto establecido por la palabra de Dios y está ordenado por nuestro Señor Jesucristo. Fue Jesús el que lo estableció y fue el Señor el que apareció a sus discípulos y los mandó a predicar su bendito y glorioso nombre. Es pues para nosotros de suma importancia presentarles a ustedes este tema, ya que lo vamos a basar en las Sagradas Escrituras y de alguna manera marcando una grande diferencia. Quiero compartir con ustedes un pasaje que está establecido en la palabra de Dios y que al compartirlo con ustedes, ustedes pueden constatarlo a través de las Sagradas Escrituras que ustedes ahí tienen. Quiero leer algo. El bautismo es para perdón de los pecados. Escuche esto. El bautismo es para perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque así lo estableció nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. También, como antes dije, predicamos el tema del arrepentimiento, predicamos el tema de la conversión y predicamos el tema del nuevo nacimiento, que precisamente son temas de suma importancia, pero el tema del bautismo es el acto establecido por nuestro Señor Jesucristo y que la palabra del Señor lo establece ahí en Hechos capítulo 2, versículo 38. Mirando las Sagradas Escrituras y mirando los textos que vamos a presentarles en esta
tarde, queremos que usted se dé cuenta el por qué hay esa grande diferencia del bautismo en el nombre de Jesucristo, porque es el bautismo establecido en la palabra de Dios y el bautismo que se utiliza invocando, ¿verdad?, los títulos, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia en Hechos 2:38? La palabra del Señor dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted mira a través de las Sagradas Escrituras, había pasado un acontecimiento sobrenatural, donde el Señor les había dicho a sus discípulos: vayan a la ciudad de Jerusalén y no salgan de ahí hasta que sean investidos de poder de lo alto, lo que en la Biblia registra como el Pentecostés. Y leyendo la palabra de Dios y considerando esta escritura, podemos darnos cuenta que Pedro, lleno del Espíritu Santo, con la unción que había recibido, vino de parte de Dios. Vino de parte de Dios aquella expresión: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y la Biblia registra, oiga bien, esto es bien importante. La palabra de Dios nos dice en los siguientes versículos, en el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De antemano Jesús ya les había dado una declaración muy importante en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 47. Escuche por favor. En Lucas 24:47, el Señor les dijo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Desde Jerusalén se anuncia el bautismo, se anuncia a Jesucristo y se bautiza el medio establecido por Dios para que el hombre pudiera tener una reconciliación con el Señor. Por eso cuando leemos este versículo, que lo veo de suma importancia, cuando dice: y que se predicase en su nombre, escuche, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este evangelio es para que sea predicado en todo el mundo. Es para que sea predicado en todas las naciones, donde el nombre del Señor Jesucristo sea invocado, donde el nombre de Jesús sea recibido. Y en el momento de que la persona recibe a Jesús como su Salvador personal y renuncie a la vida de pecado que lleva, puede ser invocado el nombre de Jesús para perdón y remisión de sus pecados. Así quedó escrito en la palabra de Dios, y vamos a considerar este punto que es de suma importancia, ya que el bautismo es para perdón de pecados, como antes dije. Y quiero leer un verso muy importante que está ahí en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 16. Los textos que voy a estar mencionando en su mayoría están marcados en el libro de los Hechos. ¿Qué es el libro de los Hechos? Son los acontecimientos y son actos que sucedieron para nuestra enseñanza y que quedaron ahí establecidos para que nosotros pudiéramos también seguir las mismas pisadas y adoptar lo que de antemano Dios
estableció. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículo 16? Dice de la siguiente manera: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Quiero enfatizar, enviando a los discípulos a la ciudad de Samaria, dice la palabra de Dios que estos habían recibido el Espíritu Santo, pero no habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús. Quiero enfatizar en este versículo y hacer énfasis en el final del verso, cuando la Biblia dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Recibieron el bautismo en el nombre de Jesús, pero era necesario que los discípulos impusieran las manos sobre ellos y descendiera también el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando la Biblia dice, sino que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, jamás la Biblia menciona un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca la Biblia menciona un hecho o un acontecimiento, sino que la Biblia registra que los bautismos que se efectuaron en el libro de los Hechos, todos fueron invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos también constatar en el libro de los Hechos capítulo 10, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y leemos el versículo 47 en el nombre del Señor, donde la Biblia dice de la siguiente manera: entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y en el versículo 48 de Hechos capítulo 10 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí vemos al apóstol Pedro ordenando, por medio de la revelación que Dios le había dado y por medio del Espíritu Santo, bautizar a aquellas personas que le habían recibido, a Cornelio y los que estaban ahí en su casa. La Biblia hace esta declaración: y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Estos acontecimientos que nosotros estamos mirando en las Sagradas Escrituras, como antes dije, son actos que sucedieron. Como dice la Biblia en Hechos capítulo 19, en Hechos capítulo 19 verso 5, la Biblia también menciona otros acontecimientos. Y este acontecimiento que vamos a ver ahorita, dice la palabra de Dios, mirando aún desde el versículo 1, pero vamos a resumir en el versículo 5, donde dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos al apóstol Pablo predicando. Aquí vemos al apóstol Pablo mencionando la importancia del bautismo en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que en esa ocasión eran como unos 12 hombres. Enfatizando también, de acuerdo en las Sagradas Escrituras, el bautismo no es para niños. El bautismo es para adultos, para gente, para personas que han transgredido la ley de Dios y que han vivido una vida equivocada, haciendo lo malo o sencillamente transgrediendo lo que en la palabra de Dios hay una sanción. Voy enseguida a enfocar un poquito para que usted se dé cuenta por qué es importante el bautismo y qué se efectúa en él de acuerdo a las Sagradas Escrituras.
ya que como acabamos de leer, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque fue redarguido su pecado, fue redarguido su mal proceder, y esto nos lleva a leer un pasaje muy conocido dentro del pueblo evangélico que está en Gálatas capítulo 5 versículo 19, y conforme a las sagradas escrituras podemos mirar lo que ahí realmente el apóstol Pablo hace mención. ¿Para qué? Para que los gálatas se dieran cuenta de la vida que estaban llevando. Quiero leer esto, algo muy importante, pero voy a leerlo desde el verso 16, Gálatas 5:16, donde la Biblia dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Escuche esto: y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esto quiere decir que tenemos una lucha todos los seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro interior, nuestra alma, nuestro espíritu es del cielo, y esta carne es aquí de la tierra. Por eso esta carne anhela todas las cosas que hay en el mundo, principalmente el pecado, sabiendo de antemano que dice la Biblia que el pecado trae como consecuencia condenación. Por eso en el versículo 18 del pasaje que estamos mirando dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego en el versículo 19 yo quiero enfatizar por qué es importante el bautismo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: y manifiestas son las obras de la carne. Lo que a la carne le gusta, lo que la carne apetece, lo que los seres humanos prácticamente vamos siendo hablando terrenalmente, todo lo que es malo nos atrae. Por eso la palabra dice en el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son, oiga, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Escuche esto: que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo les predicó en Galacia, en Éfeso, y dice la Biblia que aún a los filipenses y todos los lugares donde el apóstol Pablo llevó el evangelio, llevó el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y en este pasaje que nosotros leemos, precisamente es lo que al hombre lo lleva a una condenación eterna. Por eso en Juan capítulo 1 versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado es borrado, todo pecado es perdonado cuando el hombre entra en el proceso del arrepentimiento, de la conversión, del nuevo nacimiento, y llega a las aguas del bautismo, porque el bautismo es para perdón de pecados. Sin importar, oiga bien, sin importar cómo hayas vivido, sin importar qué es lo que hayas hecho, yo quiero decirte que la muerte del Señor y el que Él haya dado su vida y haya derramado su sangre, precisamente la derramó para que tus pecados y mis pecados fueran borrados y pudiéramos nosotros tener comunión con Él y estar con Él para siempre. Quiero invitarte ahí donde estás para que des palmas.
Dale palmas al Rey de Reyes, porque Él merece la gloria, Él merece la alabanza. Y quiero confirmarte algo muy importante que dice la Biblia, hablando allá en Primera de Pedro. Oiga bien, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero confirmar lo que la Biblia menciona, porque es importante el bautismo. Para algunos ahorita en este tiempo que vivimos no es importante. Alguien dice, es un acto simbólico que no tiene gran importancia. Lo importante es que aceptes a Cristo y es todo. Confiésalo con tu boca, levanta tu mano, dile que lo recibes y es suficiente. Eso es mentira del diablo, porque la palabra del Señor dice así en Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No dice nos salva, dice nos salva. El bautismo en este tiempo que corresponde es para salvación. Eso es lo que dice el texto. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Esto es bien importante, y esto es lo que estamos predicando en esta tarde, para que te des cuenta la importancia del bautismo, y aún más la importancia de que el nombre de Jesucristo sea invocado en el momento de ser sumergido en las aguas del bautismo. Por eso la palabra del Señor, cuando habla el apóstol Pedro, hace esta declaración tan importante cuando dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Por qué? Porque él había entendido que era lo que el Señor había dejado establecido para que el hombre pudiera tener una reconciliación con él y que pudiera en realidad alcanzar el perdón de sus pecados. Y escucha, como promesa o como recompensa, la vida eterna. Bendigo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le doy la gloria y la alabanza solamente a Él. El bautismo debe de efectuarse por inmersión, porque ello simboliza sepultura y resurrección. Por eso es necesario que los bautismos se efectúen donde haya abundante agua. Esto es bien importante, porque bautismo no es tomar un hisopo y rociar. Eso no es bautismo. Bautismo no es tomar una jicarita de agua y ponerlo en la persona o en el bebé en la cabeza. No, la palabra bautismo significa sumergir, significa sepultar el cuerpo sólido en el agua. Y lo vamos a constatar por la palabra de Dios, porque queremos dejar muy claro este punto, y lo vemos ahí en el Evangelio, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque quedó escrito precisamente para nuestra enseñanza. En Hechos capítulo 8 versículo 36, Hechos 8, 36, en el nombre de Jesús, escuche esto por favor. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Escuche, en el versículo 37 de Hechos capítulo 8, dice la Biblia, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Algo importante, para aceptar a Jesús, para aceptar la doctrina, tiene que ser de todo corazón, para que se efectúe lo que Dios nos ha prometido por medio de las sagradas escrituras. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y la Biblia dice, y respondiendo dijo, creo que Jesús
es el Hijo de Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel hombre creyó a la palabra. Aquel hombre recibió a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y de acuerdo al versículo 38, la Biblia dice: y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y dice la Biblia, y le bautizó. Si el bautismo no se requiriera de un río o de una pila, fuera suficiente con el agua que llevaban, ya que este hombre traía pues un viaje realmente largo. Y si algo se prevenía en aquel entonces, como en este tiempo, es agua. ¿Pero qué? Dice la Biblia que llegaron a cierto lugar donde había sin duda pues bastante agua. Pudo haber sido una laguna, pudo haber sido un río. Aquel dijo: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Por qué? Porque la palabra bautismo, eso significa sumergir, sepultar el cuerpo sólido en el agua, para que así se cumpla lo que el Señor dejó establecido en su bendita palabra. ¿Cuántas cosas más pudiéramos decir? Y cómo la palabra de Dios lo ha establecido para nuestra enseñanza, porque quedó escrito también en el Evangelio de San Mateo capítulo 3 verso 6, en el nombre de Jesús. Todos sabemos de aquel hombre llamado Juan Bautista, y vemos realmente por qué se le llama Juan Bautista, porque la Biblia dice que venían a él de todas partes, venían a él de todos los lugares para oír su palabra, pero también para ser bautizados por él. Quiero leer este pasaje de la Escritura que tengo en Mateo 3:6. ¿Qué dice la Biblia? Dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bendito el nombre del Señor. Quiere decir que venían a él de diferentes lugares, venían a él de diferentes aldeas para oír la palabra de Dios. Y hermanos, llegó el momento, dice así el verso 5: salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. El Jordán es un río que lleva mucha agua. Y en el versículo 6 dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, cumpliendo lo que el Señor había dicho, cumpliendo lo que el Señor había dejado establecido: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos nosotros la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2 versículo 12. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en sí estamos compartiendo todas estas escrituras, porque están en la palabra de Dios para nuestra enseñanza. Y si quedaron ahí para nuestra enseñanza, por algo quedaron escritas. Yo quiero decirle que es a través de la palabra de Dios donde hemos llegado al conocimiento de que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. El bautismo no es como tradicionalmente se ha venido enseñando por muchos siglos, pero esto dice la palabra de Dios. ¿Qué significa? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que le levantó de los muertos. Le decía que el bautismo significa sepultura. Le decía que en el bautismo se efectúa realmente algo divino, algo sobrenatural. Y de acuerdo a las sagradas escrituras, por eso cuando Pablo les escribe a los colosenses, les dice: sepultados con él en el bautismo. O sea, sumergidos, sepultados, y que el nombre de Jesucristo haya sido invocado. Esto es algo muy importante. Y esto es lo que hemos creído, y esto es lo que hemos recibido, y estamos ciertos
y estamos seguros de lo que predicamos. Por 49 años hemos predicado este evangelio y Dios nos ha concedido mirar cientos o miles de personas bautizarse en el nombre de Jesucristo. Como dije al principio, este punto de doctrina es un punto de debate, pero algo que sí podemos decirle: jamás en las Sagradas Escrituras encontramos un bautismo efectuado. Se dio un mandamiento en Mateo 28, 19. Esta escritura que realmente se ha tomado para efectuar bautismos, quiero enfatizar algo muy importante y quiero decirle lo que la palabra del Señor menciona en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde la palabra del Señor dice: y aún hablando con sus discípulos, y Jesús, dice la Biblia en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, diciéndoles: tengo todo el poder en el cielo, tengo todo el poder en la tierra. Aleluya. Y dice la Biblia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Escuche esto: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quiero hacerle una aclaración muy importante, que cuando la Biblia dice que mandó bautizarles en el nombre, jamás dijo el Señor que la palabra Padre, y podemos nosotros constatarlo, la palabra Padre no es nombre propio, y la palabra Hijo tampoco es nombre propio, y la palabra Espíritu Santo tampoco es nombre propio. El nombre propio que a través de las Sagradas Escrituras miramos en el libro, en este mismo evangelio de San Mateo, fue el nombre que vino desde el cielo: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Enfatizando más en este versículo, donde la Biblia dice, escuche esto: cuando Jesús hizo esta declaración, les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Escuche esto: en el nombre. Jesús de antemano, él les iba a revelar a sus discípulos, así como lo hizo con el apóstol Pedro, así como lo hizo con el apóstol Pablo, y así como dice la palabra de Dios, que también se lo reveló a Felipe. Y la Biblia dice que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Y hay 3 testigos en la palabra de Dios que están confirmando que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Y tenemos ahí al apóstol Pedro en Hechos 2:38. Y vemos ahí al apóstol Pablo también mencionando el bautismo en el nombre de Jesucristo en Hechos 19:5. Y vemos también los bautismos registrados por Felipe en Hechos capítulo 8, donde acabamos de leer en las Sagradas Escrituras. Aquí tenemos 3 testigos y tenemos 3 hombres que bautizaron en el nombre de Jesucristo. Pero a través de todas las Sagradas Escrituras, jamás, oiga bien, jamás hemos visto un bautismo tal y como muchos así lo practican hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios, como Pedro, recibió la revelación. Felipe recibió la revelación. El apóstol Pablo también recibió la revelación para que se cumpliera lo que dice en Hechos capítulo 4, versículo 12. Dije que vamos a estar enfatizando en los Hechos, porque es el libro de la historia de la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo, y los actos o los acontecimientos que están en el libro de los Hechos son y quedaron escritos para nuestra enseñanza. Leo Hechos capítulo 4, versículo 12, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Oiga,
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Y sabe qué se refería? A lo que estaba diciendo el versículo 11. A lo que estaba diciendo el versículo 11, donde la Biblia dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Escuche esto. Esto es bien importante. Escúchelo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Y cuántos hombres, oiga bien, usan el nombre de Jesús para reprender demonios? Usan el nombre de Jesús para orar por los enfermos. Usan el nombre de Jesús para todo es usado. Pero cuando llegan al momento del bautismo, ahí Jesús es reprobado. La piedra angular, la piedra principal, es hecha a un lado para establecer su propio criterio y no el que la palabra de Dios dejó establecido para nuestra enseñanza. No sé si puedas darle palmas al Rey de Reyes ahí en tu casa, ahí donde estás. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el Señor es digno de suprema alabanza. De ahí viene el versículo 12, cuando la Biblia dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Escuche esto: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre, solamente hay un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual la Biblia dice que aún los demonios tiemblan y huyen. En el cual nombre hay autoridad sobre los enfermos, hay autoridad sobre todo pecado. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es invocado, y cuando el nombre de Jesucristo es invocado, la gloria de Dios aún se hace presente. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la gloria y la alabanza a Él. ¿Por qué? Porque es el único, oiga bien, es el único que la merece. Por eso le damos la gloria. Jesucristo es, oiga bien, el único nombre en el cual hay salvación. Oiga, Jesucristo es el único nombre en el cual hay salvación. Lo leí al principio en Hechos, en Lucas capítulo 24 versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, dice la Biblia, comenzando desde Jerusalén. Y de acuerdo a las sagradas escrituras, escuche esto: en Filipenses capítulo 2 verso 9, vamos a leer algo de suma importancia ahorita, porque yo quiero que usted, en el nombre de Jesús, llegue a un entendimiento de acuerdo a la palabra y de acuerdo a la doctrina que el Señor dejó establecido en las sagradas escrituras, no en las doctrinas realmente equivocadas o interpretación que no es de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Esto dice Filipenses capítulo 2 versículos 9 y 10. Escuche por favor. Dice así, el 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, oiga, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10, oiga: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice la palabra de Dios: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso es importante. Por eso se debe de invocar el nombre de Jesucristo, porque ese nombre es sobre todo nombre. Hay muchos nombres en la tierra
que pudieran usarse. Pero ¿sabe qué? Cuando se invoca el nombre de Jesucristo, después que hay arrepentimiento, después que hay conversión, después que hay un nuevo nacimiento y la persona se prepara para recibir el bautismo, para cuando la persona dice: anhelo, deseo estar plenamente en comunión con Jesús, necesitas el bautismo, y es por medio del bautismo que tus pecados son borrados, tus pecados son perdonados, y es cuando venimos a tener una plena comunión con Dios. Dele palmas al Rey de Reyes, porque así quedó escrito para nuestra enseñanza, y de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros vemos por las sagradas escrituras que esta enseñanza que vemos es para que el nombre del Señor sea glorificado. Enfatizando un poquito más en lo que acabamos de leer de Mateo 28, 19, cuando dice bautizándoles en el nombre, es un término singular, no es un nombre plural, es un nombre singular. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí Él quiso usarlos en una forma realmente como una fórmula, pero no dejó establecido que se hiciera de esa manera. Voy a ponerle un ejemplo sencillo. Yo soy padre, soy hijo y soy esposo, pero ¿sabe qué? Tengo un nombre propio. Aunque sea padre, aunque sea hijo y aunque sea esposo, tengo un nombre propio para servirle. Soy Daniel Rocha. El Señor también. Dios es Padre, Dios es Espíritu, y aún, de acuerdo a la Biblia, Jesucristo es Dios. Pero ¿sabe qué? Tiene su nombre propio y llamará su nombre Jesús. Y cuando se invoca el nombre de Jesucristo, que ahí encierra, oiga bien, Jesús significa Salvador y Cristo significa ungido. Y cuando se invoca el nombre del Salvador ungido, se efectúa un perdón de pecados y también se efectúa una promesa de salvación y de vida eterna. Eso es lo que la palabra del Señor dice, y te queremos hacer una invitación. En estos días yo te he estado invitando: lee el libro de los Hechos, marca todos los bautismos que hubo a través en las sagradas escrituras, enfatiza en la trayectoria de los capítulos que tiene el libro de los Hechos, y te vas a dar cuenta, nunca, pero nunca hay un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un grande engaño, y queremos invitarte, como hemos compartido y como estamos diciendo, ¿verdad? Lo creemos conforme a la palabra de Dios. Puedes pensar muchas cosas de nosotros, y puedes aún comentar muchas cosas de nosotros y de esta doctrina, pero yo quiero decirte una cosa. La Biblia dice: a la ley y al testimonio, el que no habla conforme está escrito es porque no le ha amanecido. Y si no le ha amanecido, por eso es que no aceptan el bautismo en el nombre de Jesucristo. Mucho menos lo van a efectuar para ellos mismos, más cuando está de por medio una congregación de cientos o de miles. Sería vergonzoso reconocer que por tantos años han vivido engañados y engañando a otros. Así me tocó ministrarle a un pastor que por muchos años estuvo predicando por distintas partes de la República Mexicana, pero un día Dios trató con él y le dijo: ayúname 7 días. Dios puso en su corazón, dijo: ayúname 7 días y yo te voy a revelar algo que no has entendido. Y este hermano empezó a ayunar 1 día, 2 días, 7 días, porque él sabía que era Dios el que le había puesto el sentir, era Dios el que le había hablado a su corazón. Habían pasado 5 días
y no pasaba nada. Pasaron 6 días y no pasaba nada. Pero en el día 7º, estando en ayuno y estando orando, la Biblia dice que aquel hombre, doblando sus rodillas y clamando al Señor por lo que Dios le había prometido, el Señor le dijo: Mateo 28:19, yo ordené que se escribiera, pero el cumplimiento es Hechos 2:38. Y aquel hombre, después de haber predicado por distintas partes de la República, terminó bautizándose en el nombre de Jesucristo, después de haber recibido el bautismo en los títulos. Porque no hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesús. Quiero invitarte en el nombre de Jesucristo que te pongas de pie ahí donde estás. Por favor, ponte de pie y vamos a pedirle al Señor en esta hora. Vamos a pedirle a Dios en este momento que Dios bendiga tu vida. Sí, pero algo más le vamos a pedir: que Dios bendiga la vida de nuestros familiares, la vida de nuestros amigos, y que la palabra de Dios, esta palabra, vamos a orar para que fluya y corra a diferentes lugares. Sé que ahorita nos están escuchando, no nada más en México, nos están escuchando en otros países. Y esta es lo que el apóstol Pablo mencionó a Timoteo. Esta es la sana doctrina. Cuando aceptamos a Jesús como único y suficiente Salvador y aceptamos el bautismo en su nombre. Y lógico, vivir una vida apartada del pecado, sino sujeta al servicio de Dios. Vamos a orar por ti, vamos a orar por tu familia. Si hay algún enfermo en tu casa, vamos a orar también por ese enfermo. Cuando nosotros invocamos el nombre de Jesucristo, creyendo y aceptándolo como nuestro médico, yo quiero decirte que también hay sanidad, porque el nombre de Jesús tiene poder para perdonar, tiene poder para sanar, tiene poder para salvar. En tu nombre, Señor Jesús, aquí estamos delante de ti. Estamos ante tu divina presencia. En estos momentos, Señor, ahí hay almas, Señor, que han oído tu palabra, y que esta palabra, Señor, no vuelve ni volverá a ti vacía. Va a hacer algo, Señor, en sus vidas. Señor, tu nombre va a ser revelado. La importancia de tu nombre va a ser revelado. Señor, no más engaño, no, Señor, sino que tu nombre sea invocado para perdón de sus pecados, que tu nombre sea invocado para sanidad, que tu nombre sea invocado para salvación de sus almas. Señor, en esta hora, aquí estoy delante de ti. Ahí está mi hermano en su casa. Ahí está mi hermana en su casa. Ahí están sus vecinos en su casa. Ahí están sus familiares que no han dado el paso de obediencia, pero que en este momento, Señor, tu palabra está surtiendo el efecto. Que, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, revele tu nombre, y que así, Señor, te reciban en sus corazones como su único y suficiente Salvador. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por el honor y el privilegio que nos has concedido. Un día más de vida, pero una oportunidad más para predicar tu nombre, para declarar tus misterios, para dar a conocer, Señor Jesús, tus maravillas. En el nombre de Jesucristo, Señor, trae revelación, rompe toda atadura, rompe, Señor, todo candado, quiebra todo cerrojo, para que la revelación de tu nombre, Señor, llegue a los corazones de los que no te conocen y de aquellos que te han conocido equivocadamente. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, declaramos libertad.
liberación para entendimiento y para comprender las sagradas escrituras, Señor, porque solamente tú puedes revelar tu nombre y solamente tú puedes abrir el entendimiento para que te conozcan a ti, Señor, como el único Dios verdadero. En tu nombre, Señor Jesucristo, te damos la gloria y la alabanza. Dios te bendiga, Dios te guarde, y yo espero que esta palabra haya lugar en tu corazón. Recuerda, lee el libro de los Hechos y lee, lógico, toda la palabra de Dios. Te esperamos el día martes a las 7. Te esperamos el día jueves a las 7. Vamos a seguir transmitiendo por este medio, porque queremos seguir entrando a tus hogares. Sí, pero queremos más que nada que Jesús entre en tu corazón. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado y ensalzado. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Bendecimos el nombre de Cristo. Voy a dejar este lugar a dirección del Espíritu Santo y a nuestro hermano Dani Junior, que estará, ¿verdad?, compartiendo algunos anuncios, también algunas palabras que tiene de suma importancia para ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Siga orando por nosotros. Bendiciones.